los índices de la pobreza, ¿no? Subió la pobreza, afecta al 40,9% de los argentinos, título terrible. No deja de sorprender, por más que uno esperaba estos guarismos, producto de la pandemia según el gobierno, de la cuarentena según la oposición. Pero bueno, un poco para que nos ayude a analizar todo este tema, estamos con Martín Fontela, director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE Provincia. Contador es Martín Fontela, además, y suelen hacer unos estudios muy interesantes sobre el tema pobreza, así que un poquito para que nos ayude a decodificar qué significan estos números. Estamos con él. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo andás? Buenos días, José, Roberto. ¿Cómo andan? Bueno, Martín, el título, subió la pobreza, afecta al 40,9% de los argentinos. Esperable, pero ¿qué? Eh, Estamos en un escenario preocupante, como lo muestran los números. Ujú. Una pobreza, como bien vos lo dijiste, superando el 40%, que aumenta a casi un 60% los menores entre 0 y 14 años. Estamos hablando de casi 12 millones de personas en la situación de pobreza. Una pobreza que aumentó del 2017 al 2020 en un 50% y que nos ubica a valores del 2016. Es decir, que retrocedimos en términos de pobreza muchísimos años, ¿no? Casi 15 Ujú. años. Sí. Con esto quiero decir que más allá del debate de la cuarentena, pandemia, perdón, creo que se trata de pensar un poco más allá y creo que la pandemia, que es que generó una caída del PBI a nivel global, ¿no? No solo en la Argentina, Ujú. se estima entre el 8 y 9% de una caída global del PBI, es decir, la riqueza que genera nuestro planeta, y que la Argentina se ve agravada por un proceso que veníamos de 4 años complejos, donde yo entiendo que la pandemia vino a profundizar una situación que ya era por demás compleja, ¿no? Por Ujú. eso aclaro que creo que la pandemia no generó este contexto, sino que lo profundizó Claro. eh, Ujú. en este sentido. Está. Cuando hablamos de indigencia, hablamos de casi 3 millones de personas en la indigencia. Ujú. En la provincia de Buenos Aires se agrava aún más, donde el 13,5% es indigente, cuando a nivel nacional se ubica en el 10,5%. Y esta indigencia en la provincia de Buenos Aires creció un 50% en el último año. Ah, Gravísimo, terrible, terrible, sí, sí. Vos sabés que gravísimo. impresionan eso, impresiona mucho más que el título del 40%, porque digamos, uno lo esperaba, pero que vos desgranes estos números realmente te da una idea de lo que se está viviendo, sobre todo en el conurbano, ¿no? Básicamente, el conurbano bonaerense. Sí, sin dudas. Uno de cada 10 hogares son indigentes. Eso nos pone en una situación compleja, por eso el escenario del 14 de octubre del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, que convocó el gobierno para discutir el nuevo salario mínimo vital y móvil en la Argentina, es muy importante, Ujú. porque el salario mínimo vital y móvil cayó un 14,2% respecto al año pasado, y desde el 2015 a la fecha cayó un 40%. Claro. O sea que los salarios más bajos, y eso hace, obviamente lo digo porque esto está íntimamente relacionado a quienes cayeron Claro, en situación de pobreza y sí. quienes hoy se sumergen en situación directamente de indigencia, ¿no? Donde Martín, no viven, claro. sobreviven. Un poquito, ¿por qué no nos ilustrás cómo se calculan, digamos, en función del salario mínimo vital y móvil, cómo impacta esto sobre el cálculo que hace el INDEC de pobreza e indigencia?
Claro, justamente se trata de eso, de Ujú. que al crecer la canasta básica total, empieza obviamente producto del proceso inflacionario que no se detiene en principio, Ujú. eh, hace que esos salarios mínimos con respecto a esa canasta básica empieza a representar una proporción mucho menor, Claro. y por lo tanto empiezan a caer más cientos de a miles, personas que no son números, son familias, son pibes y pibas que caen en situación de pobreza e indigencia. Salario mínimo vital y móvil en la Argentina hoy está en 16.875 pesos, y según el Claro. artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, el salario mínimo vital y móvil debería garantizar una alimentación adecuada, una vivienda digna, educación, esparcimiento, vacaciones. Yo pregunto si con 16.800 pesos estamos garantizando todo esto, ¿no? No, claro, claro. Claramente no. Ujú. Sí. Y además lo importante del salario mínimo vital y móvil es que el salario social complementario, que son las personas vulnerables que cobran este salario por parte del gobierno, representa el 50% del salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, si afectar el salario móvil, subir el salario mínimo vital y móvil, impacta sobre el salario social complementario, Ujú. impacta sobre las jubilaciones mínimas, que hoy representan el 82% del salario mínimo vital y móvil, y obviamente pone un piso para las negociaciones colectivas y para discutir salario en nuestro país, eh, para todas las negociaciones que se vengan en términos de paritarias, ¿no? Ujú. Pone un piso, si aumentamos un 30%, un 15%, un 10%, bueno, eso establece un parámetro de negociación para el resto de las negociaciones paritarias a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Yo te quería hacer dos preguntas. La primera, el análisis sobre La Plata, específicamente La Plata, que tuvo algo así como 333.000 personas debajo de la línea de pobreza. Y la otra, como sindicalista, se produce en este momento un conflicto entre los estatales, el gobierno provincial, donde las ofertas no son satisfactorias, y los judiciales que ya están anunciando un paro para el lunes. En este contexto, ¿vos te parece que sigue siendo muy escaso los ofertas del gobierno provincial? En este contexto, no te escuché lo último. Sigue siendo muy escasa la oferta del gobierno provincial. Ah, bien. Con respecto a La Plata, sí, está entre los aglomerados más preocupantes del país, junto con Bahía Blanca, Mar del Plata, el conurbano. La verdad que crece la pobreza, crece el desempleo, porque el empleo está íntimamente relacionado a lo que estamos hablando, ya que también el desempleo en la provincia de Buenos Aires registró valores del 2004, ¿no? Es decir, que en términos de desempleo también registramos 15 años de retroceso, y La Plata no está exento de eso, inclusive está por valores de encima del promedio. Con respecto a lo que me consultás de la paritaria, estamos en plenas negociaciones. Obviamente nos pone en una situación donde nosotros entendemos que no podemos perder salario los estatales. También no somos necios ni atolondrados, decimos nosotros. Entendemos la situación que estamos atravesando, entendemos que hay una caída de la recaudación de la provincia de Buenos Aires del 12 al 15% en términos reales, entendemos el contexto, no somos necios en ese sentido, no lo desconocemos, pero también sabemos que la única forma de salir, de revertir la situación social, la peor situación social de los últimos 15 años en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, son con medidas de reactivación que tienen que ver con reactivar los ingresos, recuperar el salario real y el empleo en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires. Y en ese contexto estamos discutiendo paritaria para los estatales de la provincia de Buenos Aires, donde creemos que en líneas generales no puede haber pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de los estatales, y entendemos que hay sectores más postergados que otros. Hoy los auxiliares de la educación cobran 23.900 pesos,
Es un salario que no alcanza, no a fin de mes, sino a mitad de mes. Y necesitamos que esos sectores más postergados, que los que han estado en la primera línea, como los sectores de la salud, no solo hospitalarios, sino también el resto del conjunto de los trabajadores de la salud, como es salud mental, regiones sanitarias, entre otros, también recuperen poder adquisitivo. Así que bueno, estamos en plenas negociaciones, con expectativas de que podamos acordar una paritaria en este contexto difícil, que al menos no garantice no pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de los trabajadores estatales bonaerenses, y que podamos discutir que los sectores más postergados bueno, tengan algún salario que represente otro ingreso, ¿no? Ahora, Martín, un poco volviendo a los guarismos vinculados a la pobreza, a la indigencia, em, que sorprenden, obviamente, eh, podrían ser peores en el próximo informe de INDEC, porque acá se está tomando en el primer semestre se toma un primer trimestre donde no estaba, o sea, la pandemia todavía ni la cuarentena estaban todavía en el escenario, ¿no? Hay proyecciones que ya hablan del 45-50%. ¿Qué imagen te planteas respecto de esto? Sí, sí, claramente. Por eso yo insisto con esto, que estos valores están más vinculados a un modelo económico en los últimos 4 años de Argentina, que priorizó la valorización financiera ante la industria nacional, donde se cerraron más de 25.000 empresas, por ejemplo, en nuestro país, donde se perdieron más de 150.000 puestos de trabajo registrados. Entonces, sí, lo que estás diciendo es correcto, por eso es muy preocupante, porque los datos que vienen van a ser aún peores, porque la pandemia vino a profundizar ese proceso, donde nuestros tres sectores eh, en términos de socios comerciales, en términos de comercio exterior, como es Estados Unidos, China y Brasil, no están exentos de su caída de actividad económica. Bueno, se vuelve una situación compleja. Por eso entiendo que la salida tiene que ver con medidas de reactivación que apunten a recuperar el ingreso y el empleo en la Argentina, básicamente desde el consumo interno, fortaleciendo el consumo interno. Ahora, Martín, más allá de, obviamente, este tipo de medidas para reactivar el consumo interno, es importante el tema salarial, obviamente, la suba de el ingreso mínimo vital y móvil. ¿Hay alguna otra medida que podría adoptar el gobierno que hoy ves que no está en el horizonte oficial? Nosotros, hay varias cuestiones. A nivel nacional, bueno, no me quiero meter en las medidas de ayer, porque no es el tema y Ujú. no las estudié a fondo, pero sí creo que con respecto al comercio exterior hay que tener una iniciativas que vayan en términos de incrementar el control del comercio exterior, porque si no hay política, digamos, en términos de no solo de generación de divisas, sino de control de esa generación de divisas, eh, vamos a estar en problemas. Hoy en la provincia de Buenos Aires es necesario que se cierre el acuerdo de la deuda, que todavía no se ha cerrado. Es necesario que el Código Fiscal del 2021 plantee una reforma impositiva integral. Nosotros vemos que hay impuestos que son regresivos, que han crecido en los últimos, no en los últimos 4 años, me atrevo a decir en los últimos 15, 20 años, en detrimento de impuestos progresivos, por ejemplo, como lo es el caso hoy de los impuestos a los ingresos brutos, que representa más del 70% de los recursos propios de la provincia de Buenos Aires, en detrimento de impuestos progresivos al patrimonio, como puede ser impuesto inmobiliario, rural, que hoy representan menos del 8% en conjunto y han llegado a representar más del 30% en la provincia de Buenos Aires. También hay que discutir los inmuebles ociosos en la provincia de Buenos Aires, así que también como las tierras ociosas.
hay que pensar en fortalecer el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, el impuesto a la herencia, que hoy representa menos del 0,2% cuando supo representar más del 6% de la recaudación. Hay que discutir cómo hacemos y hay que atrevernos a discutir la concentración que existe de la riqueza y de la tierra en la provincia de Buenos Aires. Porque si no disponemos en discusión de cuál es el problema, digamos, realmente de la pobreza, pues está bien discutir sobre la pobreza, pero claramente hay que discutir cuáles son lo que genera, digamos, qué nos lleva a tener casi la mitad de nuestro pueblo bajo la línea de la pobreza, ¿no? Y creo, y estoy totalmente convencido, que tiene que ver con una concentración de la riqueza que crece no solo en nuestro país, sino a nivel global. Datos, por ejemplo, el 5% de los productores en nuestra provincia de Buenos Aires, que tienen más de 5.000 hectáreas, representan el 40% de todas las hectáreas de la provincia de Buenos Aires. Y el 46%, la otra mitad de todos los productores, representan tan solo el 6% de las hectáreas. Bueno, eso hay que discutirlo. Porque eso crece, y no solo creció en los 4 años, sino en los últimos 20 años, ¿no? El censo del 2002, ese 40% representaba un 33%, y el 46% más chico, en lugar de tener un 6, tenía un 8. Entonces la concentración se viene acrecentando cada vez más, ¿no? Después otro debate muy importante es discutir cuánto se apropia el Estado en impuestos de la riqueza que genera nuestra provincia de Buenos Aires. Que por cierto, una provincia rica, ¿no? ¿Saben cuánto se apropian recursos propios del PBG, que es el Producto Bruto Geográfico, que es la riqueza que genera la provincia de Buenos Aires? Tan solo el 6% de la riqueza que genera la provincia de Buenos Aires se apropia del Estado en recursos propios para garantizar los derechos de 16 millones de bonaerenses, de la salud, la educación, la seguridad, la niñez de nuestros pibes, entre todas las otras obras públicas, ¿no? Entre todas las políticas públicas que debe garantizar el Estado. Entonces son los debates macros que hay que poner en debate y en discusión, y que no es teoría, es concretamente discutir qué presupuesto queremos para la etapa que viene, qué código fiscal queremos para la etapa que viene, qué nuevo sistema tributario queremos para la etapa que viene, porque no hay forma de modificar esta matriz que es estructural sin discutir en términos globales medidas impositivas, la matriz de insumo producto, es decir, la matriz de estructura productiva, y con medidas concretas de reactivación que tengan que ver con el ingreso y el empleo en nuestra provincia, en nuestro país. Martín, una pregunta. Sí, perdóname, Roberto. Vale. No, ahí me quedo bollando un par de cosas a propósito de otro de los temas candentes que hay, que es por estas horas en la provincia, que es la toma de tierras y la situación en Guernica, ¿no? Básicamente, vos hablaste de viviendas ociosas y disponer alguna medida vinculada a terrenos y viviendas ociosas. ¿Qué te imaginas o cuál es la idea que ustedes plantean ahí? En primer lugar, ya tenemos una herramienta que es la ley de hábitat. Por ejemplo, en Guernica hay una de las posibles salidas que tienen que ver con que si existen los dueños, porque todavía no se está certificado que los que dicen tener las tierras, ser dueños de las tierras, se hayan acercado a la escritura, a la justicia, es así hasta ahora, pero que tienen que otorgar un 10% de esas tierras, eso en el marco de la creación de los barrios privados y barrios cerrados, justamente para hábitat popular. Y ahí se está pensando en aplicar algo de eso desde la provincia de Buenos Aires, se está estudiando algo de eso. Lo digo como a modo de ejemplo, que ya tenemos una ley que está reglamentada, que es muy interesante, fue de avance, que hay que empezar a aplicarla con rigurosidad. Con respecto a los impuestos de inmuebles ociosos, es un impuesto que ya ha existido en nuestro país, que es pensar, bueno, hay personas que tienen tierras, cientos de tierras improductivas, inmuebles que informan a los efectos de bienes personales otros usos, que muchas veces tiene que ver con la evasión fiscal, porque si informan que están en alquiler,
más de 3 unidades habitacionales, uno tiene que ser responsable inscripto en lugar de monotributo. Por ahí esto son cuestiones más técnicas, pero que hay que pensar cómo hacemos para gravar la improductividad y la especulación inmobiliaria, que sabemos que es compleja y hay que trabajarla del Estado provincial. Otra cuestión también que creo que hay que elaborar es la evasión fiscal. Es muy grande en la provincia de Buenos Aires la evasión, muy grande. Algunos plantean que la evasión fiscal, hay estudios que plantean que representa más del 30% del total del presupuesto, cosa que si eso se trabajaría sobre eso podríamos estar resolviendo gran parte de los problemas que tenemos en términos de déficit presupuestario. Con respecto a la tierra y Guernica, creo que es un derecho constitucional que tiene toda familia, toda persona a acceder a la tierra, digamos. Yo en eso tengo una posición, creo que hay una responsabilidad por parte del gobierno de garantizar el acceso a la vivienda digna. Bueno, creo ahí, no sé si están al tanto del plan provincial de viviendas, que es bastante ambicioso, que plantea 33.000, la construcción de 33.000 viviendas de acá al 2023. Sí. Bueno, así que eso lo saludamos y bueno, esperemos que se lleve adelante, ¿no? Perdón, yo quería preguntar, un poco volviendo para atrás, pero con respecto a lo que vos estabas proponiendo respecto al tema impositivo. ¿A vos alguna de las propuestas que vos haces la tiene que resolver el gobierno provincial o ya forma parte de necesidad de un replanteo por parte de la nación? Te digo, entre otras cosas, porque uno de los impuestos que está promoviendo la nación, como por ejemplo el de la Grande Fortuna, generó un rechazo generalizado. Y por otro lado, ayer tuvieron que medio volver a tener con respecto a las retenciones, porque si no, no lograban frenar la escapada de dólar. Entonces, ¿tiene el poder suficiente la provincia como para hacer alguna de las cosas que ustedes proponen? Claro. O sea, la provincia de Buenos Aires tiene su propio sistema tributario y ahí es un poder delegado de la Constitución Nacional de las Provincias, que tiene que ver con recursos que hacen, obviamente, a la jurisdicción provincial. Llámese impuesto al patrimonio como... Yo te hablaba a nivel fáctico, ¿no? A nivel real. No, a nivel... No, a nivel... bueno, obviamente... eso hay que ponerlo en discusión con la sociedad, hay que debatir, hay que generar los consensos necesarios, eso no tengo duda. Por ahí vos ahí planteabas el impuesto a las grandes fortunas, como que hay un rechazo generalizado. La realidad es que por lo menos las encuestas que surgen también de otros lugares, plantea que el 67% de la población está de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas. Obviamente hay una posición muy fuerte de quienes se ven afectados. De un impuesto que se trata ni siquiera un impuesto, de un aporte extraordinario por única vez, que yo realmente, si me preguntás, se trata casi de un gesto que debería dar los sectores más concentrados y más poderosos de la economía por única vez para afectar lo que tiene afectaciones específicas, seguramente ustedes ya lo habrán visto, que en parte tiene que ver con la integración social y urbana de los barrios vulnerables de nuestro país, entre otros, y obviamente para atender la emergencia de la pandemia. Hay mucho por discutir, pero hay que discutirlo de frente a la sociedad, hay que discutir que haya el 40% y más, como ustedes plantean, de pobre en nuestro país, no se puede naturalizar, no está bien. Y eso, la única forma de cambiarlo es con medidas estructurales. Si no, vamos a hacer parches permanentes que no solucionan los temas de fondo. Por eso discutir una nueva ley de coparticipación que la Constitución del 94 nos daba 2 años de plazo para establecer una nueva ley de coparticipación nacional, sigue pendiente. Hay que discutirlo. Hay que discutir una nueva ley de coparticipación provincial,
Hoy la coparticipación provincial tiene un efecto netamente evolutivo, donde municipios pobres perciben menos que los municipios ricos, y eso no puede pasar. Hoy el 37% de la coparticipación en la provincia de Buenos Aires está en función de los hospitales de alta y las camas de alta complejidad. ¿Quiénes son los municipios que garantizan eso? Municipios ricos. Yo debería pensar si no debería estar atado a la atención primaria y no a la capacidad de garantizar camas y complejidad hospitalaria, que está asociado justamente a los municipios que pueden garantizarlo. A modo de ejemplo, nada más digo sí, que, sí. En eso está que hay que trabajando, poner en debate. está trabajando el Ministerio de Salud en eso. Va a traer un ruido terrible, pero me enteré de que están trabajando en una reforma de esos índices. Pero bueno, va a ser Bienvenido sea, va a ser un y lo vamos a debate, apoyar. va a ser un debate, te digo, picante, va a ser un debate picante, pero Y bueno. claro que sí, porque es así, con sacarle a unos para darle a otros, por más que ese otro le esté sobrando, no va a estar dispuesto a que le toquen. Entonces, creo que hay que tener la suficiente firmeza en términos políticos, pero también de cara a la sociedad, hablando todo esto en la sociedad, poniendo en debate con el conjunto de los trabajadores que somos el 85% de nuestro país, que vivimos de nuestro laburo y que llegamos todos los meses a fin de mes y tal vez nos vamos a Mar del Plata a fin de año. Todos estos temas. Ahí está. Es que... Bien. Bueno, Martín, te agradecemos mucho el contacto. Por favor. Y bueno, cualquier cosa. ¿Cuándo van a publicar? ¿Hay algún informe dando vuelta, no? Del instituto. Sí, Ajá. está en pleno diseño, así que Bueno. ahora calculo que mañana o pasado sale. Bueno, vamos a estar atentos del informe del IDEP. Gracias por la invitación, José, Bueno. Roberto, y bueno, un placer. Dale, gracias, Martín. Gracias. Bueno, Igualmente, ¿eh? pasó Un abrazo grande. un abrazo. Bueno, pasó Martín Fontela, director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE Provincia, hablando un poco de las cifras de pobreza e indigencia que realmente